Señorías, muy buenas tardes. El objeto de esta comparecencia está destinado a ver si el Gobierno nos puede aclarar, no es fácil, lo que está pasando con el empleo en nuestra comunidad y especialmente lo que está pasando con el empleo y nuestra principal actividad económica, que es el turismo. No es nuestro ánimo ni demonizar a nadie ni ajustar cuentas, sino sencillamente aproximarnos a un análisis riguroso de un problema estructural que tiene esta comunidad, y son las altísimas tasas de desempleo que pudieran convertirse de coyuntural en estructural, digamos, de un problema agudo a un problema crónico. Y lo decimos porque conocemos la estructura del sistema económico de Canarias y conocemos razonablemente su principal sector. El turismo representa el 32% de nuestro PIB, el 35% del empleo, si este sería, digamos, el empleo directo y empleo indirecto, y estaríamos hablando del sector de la economía canaria con capacidad para competir y, lo que es más importante, con capacidad para resistir una crisis global que no ha dejado, digamos, títere con cabeza, ¿no? De manera que estamos preocupados, y es bueno que estemos todos preocupados con lo que está pasando con el empleo en general y el turismo en particular. Nosotros tenemos dudas sobre algunas de las interrogantes que se abren, pero no hay datos que nos preocupan sobremanera. El estudio de Impactur, que es un estudio prestigiado, que hacen las grandes empresas a través de su estructura asociativa, con fuentes de información propia, pero también fuentes de información de carácter público, dice cosas como la siguiente: que hemos equilibrado la capacidad de gasto del sistema turístico en el año 3 en relación al año 8, y sin embargo la resultante del empleo del conjunto del sector, directo e indirecto, estaríamos hablando de 42.000 trabajadores menos. Y por lo tanto hay que preguntarse qué significa esto. Bueno, tampoco vamos a santificar estos datos. Es muy difícil en el mundo del empleo tener datos fehacientes, absolutamente contrastables e indiscutibles. Siempre desde la encuesta de población activa a los datos registrales del INEM, la propia Seguridad Social, todo esto es discutible. Pero lo que dice Impactur en ese estudio es que en el año 8 teníamos la misma facturación, el mismo peso, el mismo impacto en la economía que en el año 13, y sin embargo tenemos 42.000 empleos o empleados menos. Cierto es que si uno desglosa la estructura del turismo, en el denominado empleo directo habríamos mejorado levemente, pero si uno se va al empleo indirecto, se ha mejorado también levemente, de manera que no alcanzamos a comprender dónde se ha producido esa pérdida efectiva de empleo y por qué. Esto no se puede resolver desde nuestro punto de vista con medidas administrativas, sin más. Esto es un tema complejo, pero que en cualquier caso nos interesa conocer el análisis del Gobierno. El Gobierno tiene la responsabilidad de dirigir la política económica. Este es un aspecto esencial de la política económica, y lo que queremos es conocer qué análisis hace el Gobierno de estos datos preocupantes. El turismo creció en los últimos 3 años, batiendo récord en facturación y en visitantes. Su capacidad en generación de empleo está muy por debajo de lo esperado. Según Impactur, está por debajo de lo que teníamos, y lo que pedimos al Gobierno es una interpretación de este tema y una estrategia para combatirlo en el ámbito del sector turístico y en el ámbito del conjunto de la economía. Luego precisaremos algunos datos sobre que el Gobierno tiene en sus análisis, y nos vamos a olvidar, o por lo menos no haremos énfasis en los cantos de sirena del señor presidente prometiendo en el año 10 80.000 empleos, en el año 13 otros 80.000, en fin, a lo largo de los últimos 5 años vinculados al sector turístico se han comprometido en el discurso 200, 150, 40.000 empleo, 80.000, en fin, cada 6 meses aparecía una cifra maravillosa. La resultante es que a pesar del crecimiento del sector turístico, el empleo no acompaña. ¿Qué análisis hace el Gobierno y qué perspectivas o estrategias tiene para revertir esta situación? Gracias, señor diputado. Por parte del Gobierno, la señora consejera de Empleo, doña Francisca Luengo, por tiempo de 10 minutos tiene usted la palabra.